Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. En el video de hoy lo que vamos a ver es funciones y análisis de gráficos. Bien, arranquemos. Perfecto, en este caso yo tracé, o mejor dicho dibujé un gráfico. Bien, en este caso los gráficos muestran cómo se relacionan dos variables. En este caso tenemos lo que es la variable independiente en el eje X y por el otro lado tenemos lo que es la variable dependiente, en este caso en el eje Y. Bien, en el eje de las variables independientes tenemos las horas y en este caso tenemos la temperatura. Perfecto, en el momento de hablar este gráfico podemos ver cómo el gráfico estaría representando una función. ¿Cómo sabemos nosotros que este gráfico representa una función? Porque para cada valor de la variable, en este caso las horas, bien le corresponde un valor de la temperatura. Es decir, para cada momento del día vamos a encontrar un solo valor de temperatura. Bien, en ese caso ahí estamos hablando de una función. Es decir, si yo analizo el gráfico podemos ver cómo el gráfico está representando la temperatura en función de la hora. Es decir, para cada momento del día a mí me corresponde una temperatura en particular. Es decir, si yo tengo que analizar a las 9 de la mañana hace 0 grados, a las 12 hace 5 grados. ¿Está bien? No es que en algún momento yo puedo obtener que a las 12 del mediodía hace 5 grados y hace menos 2 grados, porque eso no tiene lógica en lo que es la temperatura en el momento del día. Bien, entonces una función es una relación entre dos variables, en este caso la hora, bien, y la temperatura. Nosotros analizamos la temperatura en función del tiempo. Bien, en este caso, como tenemos una gráfica, bien, y tenemos distintos valores, en este caso lo que podemos analizar es el conjunto dominio y el conjunto imagen de la función. Bien, el conjunto dominio de la función son todos los valores que toma lo que es la variable independiente, es decir, todos los valores que tomó la variable independiente, las horas. ¿Cuál fue el conjunto que tomó? Fue desde las 0 horas, bien, hasta 24 horas. Ese sería el conjunto dominio de esta función. Y ahora, si yo quiero analizar lo que es el conjunto imagen pertenece a todos los valores que tomó la variable dependiente, es decir, todos los valores que tomó la temperatura. Por ejemplo, si yo quiero ver lo que es el conjunto imagen, vamos a ver cuál fue la temperatura mínimo que alcanzó. Fue menos 3 grados. ¿Hasta qué temperatura alcanzó? Hasta los 6 grados. Entonces, el conjunto imagen de la función bien va a ser desde menos 3 hasta 6. Y de esa manera podemos analizar lo que es el conjunto dominio, bien, y el conjunto imagen de la función. Bien, recordemos que cada dato de la función me va a arrojar una información. Por ejemplo, yo puedo buscar lo que es la imagen de las horas. Por ejemplo, si yo quiero averiguar la imagen de 12, bien, o la imagen de 14, tendría que ver a las 14 horas qué información me arroja el gráfico. La imagen de 14, en este caso, es 5. La imagen, en este caso, de 3, bien, va a ser menos 2 grados. De esa manera, como yo busqué la imagen, también puedo buscar lo que es la preimagen. ¿Qué sería la preimagen? Sería, en este caso, buscando la información de la variable dependiente y vamos a indicar cuál fue la hora que indicó. Por ejemplo, ¿cuál es la preimagen de 0? Sería 1 hora, bien, a las 9 horas, bien, y a las 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando y me da 0, las variables de x vale 1, 9 y 24. Bien, ahora, ¿cómo puedo saber yo si un gráfico pertenece a una función? Bien, veamos los siguientes ejemplos. Perfecto, en este caso yo lo que hice fue graficar dos dibujos que representan gráficos. ¿Cómo sabemos si cada uno va a representar una función? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque recuerden que para cada valor, en este caso de las variables, yo tengo x e y. Para cada valor de x me debe corresponder un solo valor de y. Es decir, si yo arranco en el punto 0, me corresponde un punto. Para el punto 1, bien, me corresponde un punto. Para el punto 2 me corresponde el punto 3, para el punto 3 me corresponde el punto 2, para el punto 4 me corresponde 0, bien, para 5 en este caso me corresponde menos 3. Bien, entonces para cada valor de x encontré una coordenada de y. Entonces, en este ejemplo representa una función. En el segundo ejemplo, si prestamos atención, cuando la variable vale 0, en este caso, yo tengo dos valores. Va a valer lo que es menos 1,5 y representa lo que es 1,5. Si yo en una función para una coordenada de y encuentro dos valores, bien, este para una coordenada de x encuentro dos valores de y, esto significa que la gráfica no representa una función. Entonces, si yo quiero saber si representa una función, en una función o en el gráfico donde para una coordenada de x encuentro dos valores de y, no va a ser una función. En otro caso, eso sí sería uno. Bien, ahora pasemos a lo que es análisis de gráficos. Perfecto, en este caso lo que vamos a hacer es analizar al siguiente gráfico. Lo que podemos hacer primero, al momento de analizar un gráfico,
es ver si corresponde a una función. Bien, es decir, si para cada valor de x corresponde un valor de y. Bien, miramos todos los valores de x. Bien, vamos a ver que en todos corresponde una coordenada de y. Bien, en este caso lo que tenemos es el gráfico que pertenece a una función. Perfecto, y una vez que ya sabemos que la gráfica pertenece a una función, los primeros datos que podemos encontrar de la gráfica, bien, va a ser el conjunto imagen y el conjunto dominio. Entonces, analizamos el dominio de la función, es decir, todos los valores que va a tomar x. ¿Desde qué valor empieza la función? Empieza desde menos 4, bien, hasta el punto 5. Entonces, el dominio va a ser desde 4 hasta 5, mejor dicho, menos 4. Ahora, la imagen vamos a hacer lo mismo, pero con los valores de y. El valor mínimo, o el más bajo que alcance en este caso la función, bien, vale menos 3. Entonces, desde menos 3, ¿hasta cuál valor fue el más alto que alcanzó? En este caso, 3. Entonces, en la imagen va a ser en este caso desde menos 3 hasta 3. Bien, y una vez que encontramos el dominio y la imagen, lo que podemos encontrar en la gráfica de una función va a ser la ordenada de origen y las raíces. Perfecto, entonces, para empezar buscando las raíces o ceros, bien, podemos decir ceros también, son todos los puntos, bien, donde la gráfica intersecta lo que es el eje X. En este caso, quiere decir, en donde los puntos de la gráfica, su coordenada de y vale 0. ¿En qué punto sucede esto? Cuando x vale menos 3, cuando x vale 1 y cuando x vale 4. Perfecto. Ahora, la ordenada del origen va a ser el punto donde intersecta la gráfica con el eje y. En este caso, el punto va a pertenecer a 1. Bien, es decir, cuando la función, su punto x vale 0, su coordenada de y vale 1. En ese punto tenemos la ordenada de origen. Bien, la ordenada de origen va a ser y cuando vale 1. El punto de intersección es 1, la ordenada de origen va a ser 1. Así como encontramos dominio, imagen, raíces y ordenada de origen, también vamos a poder encontrar lo que es el máximo relativo y el mínimo relativo de la gráfica. Perfecto. En este caso, el máximo relativo de la función, lo que vamos a hacer es encontrar el valor más alto que encuentra la función. Bien, en este caso va a ser cuando x vale menos 2. ¿Qué es lo que sucede? La función viene creciendo, es decir, que va hacia arriba, llega al punto, en este caso menos 2, bien, y la función empieza a decaer. En ese punto lo que existe es un máximo relativo, es decir, en ese punto la función viene creciendo, llega a ese límite y empieza a decrecer. Entonces, cuando x vale menos 2, en este caso tenemos un máximo relativo. Ahora, ¿qué sucede? Bien, si nosotros tenemos, vamos a buscar mejor dicho, el mínimo, va a suceder algo similar. En este caso, podemos encontrar el mínimo va a ser cuando x vale 3. Bien, cuando x vale 3 va a ser el mínimo. ¿Por qué? Porque en este gráfico la función empieza a decrecer y llega hasta el punto, bien, cuando x vale 3, en donde la gráfica toma otro sentido y empieza a crecer. Entonces, en ese punto, el mínimo relativo vale 3. Bien, en el caso de 4, nosotros no tomamos como mínimo relativo, ya que en este punto no sabemos si la función sigue decreciendo, bien, o empieza a subir. Entonces, hasta ahora encontramos máximo relativo y mínimo relativo. Bien, una vez que ya encontramos esto, podemos encontrar el último dato, bien, que son los intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. Y al momento de analizar lo que es el intervalo de crecimiento, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer nosotros es ver en dónde la gráfica se hace creciente. Es decir, si nosotros analizamos el comienzo de la función, de izquierda a derecha, vamos a ver cómo la gráfica, bien, tiende a ir hacia arriba. Bien, hasta que llega al punto menos 2. Entonces, en este intervalo tenemos un intervalo de crecimiento. Bien, va a ser desde menos 4 hasta el punto menos 2. Bien, entonces desde menos 4 hasta menos 2 la función es creciente. ¿Es la única parte donde sucede que crece la función? No, porque desde 3 hasta 5, bien, la función también es creciente. Entonces, el intervalo también va a ser creciente. Entonces, desde el punto 3 hasta el punto 5, la función es creciente. Como nosotros estamos trabajando con dos intervalos, vamos a trabajar con la unión de ambos. Bien, va a ser desde menos 4 hasta 2, unión desde 3 hasta 5. Entonces, de esa manera encontramos lo que es el intervalo de crecimiento. Lo mismo vamos a hacer con el intervalo de decrecimiento. Vamos a ver en qué intervalos la función empieza a ser desde arriba hacia abajo, bien, siempre analizando desde los valores menos infinito hasta los positivos de la función. ¿Dónde sucede eso? Cuando la función, en este caso, vale menos 2, empieza a decrecer, bien, hasta que llega al punto 3 de x. Entonces, ese intervalo
bien, va a ser de decrecimiento. Bien, va a ser desde menos 2 hasta el punto 3. Bien, en ese caso nosotros analizamos lo que son intervalos de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Entonces, en la función, o mejor dicho en un gráfico, ¿qué podemos analizar? El dominio de imagen, desde qué valores vale x, es decir, desde menos 4 hasta 5 es el dominio. Bien, la imagen va a ser desde menos 3 hasta 3. Bien, después vamos a buscar lo que son las raíces, bien, es decir, todas las interacciones que tiene con el eje x. Podemos encontrar lo que es la ordenada del origen, es la intersección que tiene el gráfico con el eje y. Y también vamos a poder encontrar lo que es el máximo y el mínimo relativo. Bien, el máximo relativo es el punto donde la función empieza a decrecer, mejor dicho, crece, llega hasta ese punto y empieza a decrecer. Entonces ahí se encuentra lo que es un máximo relativo. Y así como encontramos el máximo relativo, también encontramos al mínimo relativo. Es decir, donde la función viene siendo decreciente, llega hasta ese punto y empieza a crecer. En ese punto existe lo que es el mínimo relativo. Y de esa manera encontramos todos los puntos más importantes de lo que es un gráfico. Por último, podemos analizar también lo que es el intervalo de crecimiento y el intervalo de crecimiento. Bien, esa información lo vamos a tener en cuenta usando de datos lo que fue el máximo y el mínimo relativo. Bien, bueno, esto fue funciones y análisis de gráficos. Espero que se haya entendido. Chao, nos vemos.